directo la barbarie de Netanyahu, que es un enfermo mental, un maniático, psicópata, un vampiro que se alimenta de sangre. Ojo con esta afirmación porque alguien podría decir, no, pero este Erdogan está loco. No, no se aleja de la realidad lo que le está diciendo. Cuando habla de que, bueno, está mal de la cabeza, de que es un maniático, de que es un psicópata y sobre todo un vampiro que se alimenta de la sangre. Porque, como se ha denunciado en muchas ocasiones, este linaje que desciende de los antiguos dioses tiene un apetito voraz por la sangre. Porque ese apetito lo tenían los dioses de la antigüedad, como Jehová, que pedía esos sacrificios en su templo. Bueno, y no solamente en su templo, también los pedía en el tabernáculo cuando iban por el desierto. Ese tipo de sacrificios los pedían los dioses. Esa es una de las condiciones que trasladaron a sus razas escogidas, que también en rituales ocultos tienen este apetito por la sangre, por el famoso adrenocromo. ¿Recuerdan toda esta polémica que ha comenzado a salir sobre estas élites que en lo más oculto pues hacen este tipo de rituales? Y cuando hablamos de los conflictos bélicos, donde caen muchas personas, donde evidentemente se derrama mucho de este líquido vital, pues detrás de esto se desprenden energías de sacrificio humano, y ahí muy cerca a estos conflictos están los entes esperando para alimentarse de ese dolor y sufrimiento. Por eso la humanidad ha vivido en conflictos bélicos casi que toda su historia. O bueno, desde que estos invasores reptiles llegaron aquí hace mucho tiempo. Entonces, ellos se han preocupado porque sus elegidos que gobiernan sobre el mundo lleven a la humanidad a constantes conflictos para que ese alimento permanezca en la historia. Y usted se dará cuenta y recordará que siempre en el mundo ha habido por lo menos uno o dos conflictos encendidos, ya sea internos de un país, regionales, continentales, y bueno, ya han ocurrido dos mundiales que estamos a punto de un tercero. Entonces, permanentemente está ese tipo de sacrificio a través del conflicto bélico. Y Netanyahu lo que está haciendo allí en la franja es un homenaje, una ofrenda a su Dios, a todas las entidades que controlan a estos psicópatas que gobiernan a este pueblo hebreo. Están alimentándolos, están alimentando de este sufrimiento, del fallecimiento de miles y miles de menores ahí en la franja. Todo lo que se ha denunciado y todo lo que está pasando no se aleja de la realidad de lo que dice Erdogan. Netanyahu es un vampiro que se alimenta de la sangre, porque esta gente son eso, se alimentan de estas energías, son psicópatas que no se detienen ante ningún sufrimiento. Al comentar la decisión de la CIJ, Erdogan dijo que hay que impedir que Israel destruya el último resquicio de fe en la administración de justicia. Según el mandatario, ningún Estado estará seguro hasta que Israel esté bajo el control del derecho internacional y se considere obligado por él. Tal riesgo también incluye a Turquía, añadió Erdogan. El líder turco también llamó a una alianza de la humanidad para trabajar juntos y poner fin a la violencia y en la franja, antes de que Netanyahu y su red asesina se salgan completamente de control. Bueno, y la red asesina de Netanyahu pues es precisamente aquellos que dirigen desde el poder en ese pueblo, que pertenecen a esa raza, a ese linaje de sangre totalmente oscuro, o lo que se conoce como el sionismo. Básicamente es eso. Bueno, una alianza de la humanidad. Sería muy bonito ver, por ejemplo, que todos como humanidad, los que somos seres humanos, nos uniéramos para rechazar y repudiar esto. Mucha gente lo hace a través de redes sociales, pero hay una gran parte de la humanidad que no está repudiando esto, sino que lo está apoyando, que es lo más triste de todo esto, ¿no? Sobre todo la gente que pertenece a los gremios evangélicos, incluso dentro del catolicismo. Hay muchas religiones que apoyan esto porque como está siendo el supuesto pueblo elegido de Dios, entonces ellos dicen que deben estar del lado del pueblo de Dios. Y esto demuestra la ignorancia y la inocencia que aún tenemos como humanidad. Aquí lo importante es estar del lado de la vida, porque allá están cayendo seres humanos, tanto del lado de Palestina, que es lo más grave, y han caído también seres humanos del lado de Israel, porque en Israel no todos son este tipo de vampiros. Yo lo he dicho muchas veces acá, hay gente del pueblo de Israel que tiene una genética mezclada con otros pueblos, que desciende de otros pueblos y que tienen esa condición humana. Pero los que están en la cúspide del poder, los que controlan, los que hacen este tipo de barbaries, esos no son seres humanos. Además, recuerdo una noticia que la busqué y la encontré por acá. Esto es del 2014. En ese momento, el presidente de Nicaragua, Ortega, dijo lo siguiente: Netanyahu tiene demonio adentro y necesita exorcismo del Papa. Bueno, ahí no se sabría cuál de los dos demonios es peor, si el del Papa o el de Netanyahu,
Imagínense el Papa intentando exorcizar a Netanyahu, como que un demonio sacando a otro demonio. Esto dijo Daniel Ortega y pidió sancionar a Israel por su ofensiva militar en la franja. Miren, 2014, hace 10 años que fue esta noticia, lo que nos muestra pues que este panorama no ha cambiado desde 1948, cuando se oficializó el Estado de Israel en Palestina. Ahí comenzó el conflicto y no ha parado, tiene más de 70 años, porque alguno puede pensar, no, es que esto es desde el 7 de octubre del año pasado. No, esto tiene décadas, este conflicto. Bueno, décadas en la era moderna, porque si hablamos ya de la historia antigua, tendríamos que hablar de miles de años. Pidió sanciones y dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece tener un demonio adentro y que necesita que el Papa Francisco lo exorcice. Imagínense esta afirmación que no se aleja de la realidad, como lo que afirmó el señor Erdogan. Ahí denuncian el carácter que tiene Netanyahu. Hay muchos presidentes que son seres humanos. Obviamente no todos los que están en el poder tienen esta condición de pertenecer a ese linaje o a esas razas oscuras. Hay algunos que son seres humanos corruptos, eso sí, pero como conservan aún esa esencia humana, pueden detectar y hacer este tipo de denuncias hacia estos personajes como Netanyahu. Un ser humano puede detectar cuando hay una fuerza oscura, demoníaca, que no tiene esa condición humana. Y aquí parece que Erdogan y el señor Ortega, que obviamente no son ningunos santos, pero hicieron unos señalamientos que no se alejan de la realidad. ¿Por qué no se condena? ¿Por qué no se sanciona al Estado de Israel? Bueno, porque son los dueños del mundo, son el pueblo elegido. Esto ya me he cansado de decirlo. Habrá gente que no lo comprenderá, pero esa es la realidad. Inquirió el mandatario nicaragüense, según una declaración escrita divulgada este viernes por el Ejecutivo sandinista, en el que pide sancionar a ese país. Según Ortega, el pueblo palestino es víctima de la locura del primer ministro Netanyahu, quien tiene como objetivo aniquilar al pueblo palestino. Esto desde hace 10 años ya se decía. El primer ministro Netanyahu parece que tiene el demonio adentro y necesita ese exorcismo, que como lo decía ahora, pues quien le sacaría el demonio no es que sea un santo, ¿no?, el Papa Francisco. Así que interesante estas dos afirmaciones. Además de esto, hay otra noticia bastante polémica para que veamos cómo dentro de estas élites hay muchos que son directamente clones humanos con entidades adentro, razas con genética reptil que tienen apariencia humana. Y además de eso, hay algunos humanos ignorantes o que quizás también pertenecen a estas mismas razas oscuras que terminan apoyando la barbarie. Por ejemplo, aquí Nikki Haley firmó los proyectiles israelíes que se lanzan contra la franja. Y el mensaje dice en la firma: acaben con ellos. Y acaben con ellos es cualquiera que se cruce en el camino de estos misiles. Y miren cómo se plantea la noticia. El gesto de solidaridad con Tel Aviv tuvo lugar durante la visita de la exdiplomática y exgobernadora de Carolina del Sur a un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ahí estaba firmando ya los proyectiles. Qué estupidez esto, yo lo veo y bueno, difícil de digerir esto. ¿Cómo es que una persona firma unos proyectiles que se van a lanzar y cuando caigan van a acabar con la vida de inocentes, de mujeres, de infantes? ¿Qué locura es esta? O sea, yo no sé esta señora, después de esto, cómo va a dormir tranquila. Se hace viral una imagen donde la ex precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Nikki Haley, escribe: acaben con ellos, en un misil de Israel destinado al Líbano. Esto en el marco de su visita al país hebreo, donde reiteró el apoyo de Washington. Aseguró que Tel Aviv lucha contra los enemigos de Estados Unidos y no hay que indicarle cómo librar la guerra. Las palabras de la política han generado críticas porque se dan en medio de la ofensiva israelí contra la ciudad de Rafah. Los usuarios de las redes sociales denuncian que Israel usará esos misiles para bombardear a civiles inocentes. Claro que esos misiles se van a utilizar para eso y ahí llevarán la firma de esta señora. Esto quedará plasmado en la historia. Entonces esto no tiene ningún tipo de sentido. Aquí está el mensaje: acaben con ellos, en inglés. América está con Israel siempre. Y ahí está su firma, Nikki Haley. Impresionante hasta dónde llega la estupidez humana, si es que a esta señora podríamos considerarle un ser humano. Ahí está la polémica y bueno, habrá recibido críticas y son justificadas porque esto no se hace. Netanyahu niega que esté acabando de hambre a civiles en Gaza como método en medio de este conflicto.
Si estás impidiendo el acceso de ayuda humanitaria, estás acabando con la gente. Y estás haciéndolo en medio de este conflicto, o sea que eso te está ayudando, esa estrategia te está ayudando a diezmar la población en Gaza. Porque seguramente pensará, bueno, si yo evito que entre ayuda humanitaria, pues también evito que esta ayuda humanitaria llegue a manos de los de Hamas y ellos se terminen pues reforzando con eso. Pero te están llevando inocentes, que son la gran mayoría que han caído en este conflicto. Y eso es lo que uno ve de este señor, este tipo de acciones, y ahí uno se da cuenta que es un despiadado, un vampiro. No tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene ningún tipo de contemplación ni remordimiento por lo que hace. Obviamente, para poder tener esa condición, no puedes ser un ser humano. Si usted lo colocan a dirigir un país y usted tiene que hacer un conflicto de esto, tiene que atacar otro país, si usted es un ser humano, es difícil que usted lo haga. Y si lo hace, vamos a suponer que lo hace, que termina siendo presionado, o usted ve en medio de esto la posibilidad de ganar mucho dinero, su ambición le gana, y usted termina haciendo el conflicto. Pero yo le aseguro que en algún punto de ese conflicto, cuando usted vea que esto está desbordándose de los límites de la impiedad y de la injusticia de la masacre, en algún punto usted para, porque su corazón le dice, detente. Y usted detiene eso, usted no va a dormir tranquilo, usted va a estar arrepentido, usted va a tener remordimiento, usted se va a detener. Esa es la condición humana y eso es lo que estos señores no tienen. Por eso esas denuncias que hablan de demonios, de reptiles, de entidades, eso es cierto. Aunque muchos crean que esto es ciencia ficción, es cierto. Si no haga el ejercicio, trate de ponerse en los zapatos de Netanyahu. A ver si usted siente que podría dormir tranquilo. Su esencia humana no lo deja, porque nosotros tenemos una memoria interna que nos guía por el camino del bien, que nos aconseja cuando estamos equivocándonos. Estos señores no tienen eso, por eso no tienen el remordimiento luego de que hacen todo lo que hacen. Entonces, las afirmaciones de Erdogan y de Ortega no se alejan de la realidad. Y otros, los aliados, Estados Unidos, pues es más de lo mismo. Y dicen que lo que sucedió en Rafah, el ataque de Rafah, no cruzó la línea roja. Pero entonces, ¿qué es cruzar la línea roja? Tienen que haber una cantidad superior de fallecidos para que se diga que se cruzó la línea roja. ¿Cuál es el límite? ¿Quién pone la línea roja? Y aquí se nota pues que tanto los de un lado, de allá del señor Netanyahu, como los que lo apoyan, tienen la misma esencia oscura que los que están allá bombardeando en la franja. Según John Kirby, la agresión no provocará un cambio en la política de Washington hacia Tel Aviv. Claro, si son amiguis. El ataque de Israel en Rafah, que dejó decenas de civiles fallecidos, no cruzó una línea roja que pudiera provocar un cambio en la política de Washington a Tel Aviv, indicó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. No queremos ver una gran operación terrestre en Rafah. No la hemos visto en este momento, declaró el vocero al responder por qué no se considera que el ataque israelí en una zona densamente poblada violaba la llamada línea roja. El funcionario añadió que tras el ataque israelí no tiene cambios de política de los que hablar. Claro, los aliados de ellos tapándoles los errores, justificando la masacre y diciendo pues que a pesar de eso ellos no van a cambiar en su apoyo al señor Netanyahu. Bueno, son de la misma calaña, son de la misma clase, son los mismos reptiles, las mismas razas oscuras, justificando su accionar totalmente bélico, despiadado y hostil en contra de la humanidad, que eso es lo más grave de eso. Que esto es lo más grave, pero lo más triste es que muchos seres humanos apoyan a esta gente. Eso es lo que es más triste, nuestra propia ignorancia humana apoyando a estos dirigentes que no piensan en el bienestar de nosotros, piensan solo en sus intereses. Y estos psicópatas son los que van a llevar a un tercer conflicto mundial. ¿Por qué? Porque necesitan la energía del sufrimiento, la energía de la sangre y de todo lo que se derrama en medio de este conflicto como un sacrificio masivo para sus dioses. Para esos dioses que siguen controlando detrás de las sombras, para esos dioses que siguen controlando desde otras dimensiones, les van a hacer un sacrificio masivo cuando estalle ese tercer conflicto. Y ese sacrificio masivo es el que terminará dándole cuerpo y forma al líder mundial, al anticristo, para que se siente en su templo. Y ahí van a abrir ya de manera oficial los sacrificios y eso generará una condición hacia el futuro para abrir el portal allí en Jerusalén y traer a esta dimensión entidades que vengan a posesar a los seres humanos que entre muchas otras cosas han apoyado
esta barbarie, a los seres humanos que no han reconocido su esencia humana y que han terminado apoyando a los demonios, a los seres humanos que se han dejado manipular por esta propaganda oscura y terminan defendiendo este tipo de ataques. A esos seres humanos que han bajado su vibración, que han rechazado el amor, la mansedumbre, la compasión hacia el otro, a esos que han rechazado esos valores espirituales, vendrán los entes a atormentarlos y, como dice el Apocalipsis, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que ellos quieren hacer en el tercer templo. Venir, abrir ese portal para que los entes vengan a destruir y a posesar a muchos seres humanos y alimentarse de ellos. Y en ese tiempo muchos se habrán arrepentido de haber apoyado estos poderes. Además de esto, hay varias denuncias a la figura de Netanyahu y el sionismo, ¿no?, que él representa. Entre los culpables de esta tragedia humana, de todo lo que viene ocurriendo, están los sionistas, hoy a la cabeza con Benjamín Netanyahu. Estos endemoniados dicen que su religión fundamentalmente les prohíbe matar, robar y mentir, no, los mandamientos, y que les manda amar al prójimo como a sí mismo, pero al momento de invadir a un país y dominarlo, pues hacen todo lo contrario, pues matan, roban y mienten. Está de más decir que el odio y la codicia son la energía que los impulsan a cometer tal macabros crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de esta barbarie, pues lo que está ocurriendo en la franja. Si en realidad estos sionistas hicieran caso a esos mandamientos, que no cumplen para nada, obviamente, bueno, cumplen para dentro de ellos mismos, pero no hacia la humanidad. Eso es otra cosa. Si ellos cumplieran eso, pues no existirían estos conflictos abominables, estas barbaries, ¿no?, que vemos, porque la guerra es la expresión máxima del odio, de la brutalidad y la barbarie. En estos conflictos se violan todos los mandamientos y en estas aberraciones el hombre deja de ser humano para convertirse en una bestia feroz. Bueno, es que los que llevan a cabo esto obviamente no son seres humanos. Con el genocidio que estamos viendo en la franja ha quedado contundentemente demostrado esta transmutación del hombre sionista hacia la bestialidad. Bueno, no creo que sea una transmutación, más bien es que están mostrando lo que son realmente, la bestia que llevan por dentro. Y sus relaciones carnales con el mismo demonio. Con esta metamorfosis, ellos hacen los conflictos para poner en práctica sus bestiales y bajos instintos para compulsiva y gozosamente violentar todos esos supuestos mandamientos de mentir, odiar, robar. Bueno, todo esto lo hacen en medio de los conflictos y también lo hacen para ganar dinero vendiendo armas y tecnología militar. Quienes sean capaces de incurrir en semejantes aberraciones en lo que han caído miles de infantes y millones de seres humanos, estos podríamos considerarlos como psicópatas o escorias, ¿no?, los que llevan a cabo esta situación. Y no serían creados a imagen y semejanza de Dios, no como dice el relato bíblico, sino que más bien son creados a imagen y semejanza del diablo, aquellos que lideran estas masacres. Bueno, y aquí, como vemos, se compara a estos líderes sionistas no con seres humanos, sino con bestias o engendros de demonios o del diablo. Lo que venimos mencionando no son seres humanos, son una raza producto, ¿no?, de la genética elaborada y dejada por los antiguos dioses, con una información bastante oscura, muy propicia para ejecutar el conflicto bélico, para ejecutar el robo, el ultraje y la masacre contra la humanidad. Solo ellos pueden hacer esto. Eso es lo que está como información en su genética, porque eso era lo que hacían los señores que gobernaron el mundo en la antigüedad. Así enseñaron a la humanidad, y como vieron que la humanidad no era capaz de ejecutar esas barbaries en la dimensión que ellos querían, pues decidieron crear una raza parecida a la humana para que ejecutara esto. Y esto lo denunció Jesús. Por ejemplo, si vamos a Mateo 23, Jesús los denunció directamente. Aquí los señaló de una manera muy contundente. Y miren lo que dice por acá en el versículo 27, el 27 en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Veamos esta imagen. Vemos aquí al señor Netanyahu bastante arreglado, con su traje bien peinado, todo muy prolijo, ¿no?, para mostrarse hasta la cámara como un sepulcro blanqueado, un aspecto humano, todo un señor con su reloj de muchísimo dinero, todo un gentleman, allí ante la cámara mostrando lo que es un sepulcro blanqueado. Ahora, ¿qué hay dentro de esto? ¿Qué hay dentro de esta carcasa humana?
Bueno, lo que dice acá el Cristo, ¿no? Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, a pesar de que por fuera parecen seres humanos comunes y corrientes, por dentro son entidades. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí está la hipocresía, la iniquidad, la oscuridad, toda condensada dentro de un cuerpo que parece un ser humano, pero no lo es. Por sus frutos los podemos conocer. Y dice acá: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Aquí Jesús les está diciendo en su cara a los líderes de ese pueblo en aquel tiempo, les está diciendo reptiles, reptilianos. Así como si estuviese enfrente este señor, un líder de este pueblo, y Jesús estuviese enfrente diciéndole: eres un reptil de la más baja calaña, por tu comportamiento, por sus acciones. Aquí lo denuncia claramente. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, como la que se está derramando en la franja. Todos los justos que han aniquilado en la historia les será cobrado a estos señores perversos. Desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación encabezada por este perverso. Este es una víbora, un reptil, un demonio. Aunque usted lo vea bien peinadito, bien arreglado, bien vestido, estos señores sí se ponen esa elegancia como sepulcros blanqueados, y así salen a hablar y a decir como grandes hombres, pero por dentro son oscuridad total, y lo demuestran. Y en esta otra cita, esto está en Ezequiel capítulo 8, que es la visión, ¿no?, de las abominaciones en Jerusalén y lo que hacía este pueblo cuando nadie veía, lo que hacían dentro del templo. Y dice por acá en el versículo 5, me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte, y vi al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. O sea, le comenzó a mostrar en esta visión a Ezequiel todo eso horrendo que sucede en lo más íntimo de estos líderes elegidos de ese falso Dios. Si la humanidad supiera lo que realmente ocurre tras bambalinas de todo lo que hace esta gente, inmediatamente entenderíamos y despertaríamos. Pero como se presentan como sepulcros blanqueados, obviamente no podemos ver los huesos de muerte y suciedad que tienen por dentro.